Hey, ¿qué tal, hermanos y amigos? Selvio Guzmán Rodríguez en tu canal Revelaciones. Creo que ya me conoce, me hago llamar el Revelador. Y hoy vamos a hablar, a petición de un usuario llamado Gilbert, vamos a hablar del libro de Job, de este personaje. Así que quédate ahí, que esto se pondrá muy interesante. Este es tu canal Revelaciones y yo soy el Revelador. El libro de Job, una de las historias más controversiales de toda la Biblia. El que se ha leído este libro, desde el mismo capítulo 1, como que se mosquea, como que algo no encaja. De inmediato uno empieza a darle mente. Ven acá, ¿qué está pasando acá? O te confundes, o con una fe ciega sigues el relato dando total crédito a lo que sucede en este libro. Podemos ver cómo es el mismo Jehová, el cual en una reunión donde estaban reunidos con él sus hijos, entre ellos aparece Satanás. Sí, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, Satanás también es hijo de Dios, del verdadero Dios, del Padre Celestial. Satanás también es un hijo, solo que un hijo rebelde, un hijo tan rebelde que quiso ocupar el lugar de Dios. Y lamentablemente, para millones y millones de personas, Satanás es Dios, porque él usa cualquier nombre que él pueda utilizar. Él, detrás de ese nombre, de esa fachada, se va a hacer pasar por Dios. Detrás de las religiones, detrás de sistemas de creencias, él manipula a toda la humanidad, dijo Jesucristo. Que este personaje engaña a toda la humanidad, al mundo entero. Claro, no se puede generalizar, aunque se generalizó para dar fe de una forma contundente de que a la mayoría, porque el Dios verdadero siempre se guarda para sí un remanente que no se deja engañar, un remanente que él es fiel. Pero vamos, no abundemos mucho sobre esto. Vamos al libro de Job. Satanás llega a la reunión de Dios y sus hijos en el cielo. Y es Jehová. Jehová es quien le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes, Satanás? Oh Señor, de andar por la tierra, merodear por ella, de rodearla, ver todo lo que hay. Muy bien. ¿Qué te ha parecido mi siervo Job? ¿No ves que no hay varón como él sobre toda la tierra? Varón justo, prudente. Esto está muy raro. Jehová vanagloriándose, Jehová presumiendo, le presume a Satanás la fidelidad de Job. Y ahí es donde viene la disputa, que Satanás le dice: ¿acaso servirá Job a Dios de balde? Para hacer el cuento un poco corto, termina quitándole todas sus riquezas, termina quitándole sus 7 hijos y sus 3 hijas, termina quitándole hasta su salud. El hombre termina enfermo, leproso, solo, abandonado. Hasta su mujer le dice: ¿todavía sigues siendo fiel? No, hombre, maldice a tu Dios y muérete. Y para colmo, cuando sus 3 mejores amigos, personas muy sabias, muy instruidas, van a visitarle, ellos determinan que Job debe arrepentirse de su pecado, porque por causa de su pecado Jehová ha permitido el mal sobre él. Por causa de su pecado nada más le está quedando el aliento de vida, porque lo ha perdido todo, hasta su salud.
yo creo que la gran mayoría nos leímos el libro de Job. Sabemos que los amigos de Job dan su monólogo. Job da su monólogo, maldice inclusive el día en que él nació. Jehová da su monólogo, le hace saber que él es el Todopoderoso, el Omnisapiente, que se esté tranquilo. Termina restituyéndole a Job lo que había perdido. Tiene nuevos hijos, tiene nuevas riquezas. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el libro de Job? El libro de Job, según tengo entendido, está incluido en lo que se llama la Septuaginta. La Septuaginta no es más que la versión de la Biblia que constituye el Antiguo Testamento. Se dice que fueron unos 72 copistas que se encargaron de ir traduciendo y copiando en griego todo lo que es considerado hoy en día el Antiguo Testamento. 72 copistas redondearon eso en 70, y la Septuaginta se conoce como la versión de los 70. También se puede conocer como la Taná. Todos los libros del Antiguo Testamento. Libros que en la época de Jesús eran usados. Esa era la Biblia que nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos tenían, aunque también consultaban otros libros. Sabemos que cuando se crea la Iglesia Católica Apostólica y Romana, ellos, los romanos, encabezados por su emperador, por Constantino, eligieron los libros que iban a quedar en la Biblia. Eligieron los libros del Antiguo Testamento, la versión de la Septuaginta, y agregaron los que ellos entendieron al Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, dejaron fuera un libro como el libro de Enoc, el cual es mencionado en la carta de Judas, la que está justo antes de Apocalipsis. Mencionan un verso del libro de Enoc. Los discípulos consultaban otras fuentes, pero la Biblia que tenían oficialmente era la Taná, era la Septuaginta, era el Antiguo Testamento. ¿A qué viene todo esto? Al día de hoy, los judíos que tienen su literatura sagrada, ellos están divididos conforme al libro de Job. Mientras algunos dicen, es una obra literaria, y todos concuerdan en que hay 3 géneros literarios en ese libro, que es una obra literaria. Algunos dicen escrita por Moisés, pero otros dicen que no, que es un libro más reciente, que es de la época de la deportación de Judá a Babilonia. Recordemos que la deportación fue en el año 587 a.C. Y yo me aferro a esa versión por un dato. En la época que Moisés escribió, alrededor de 1500 años antes de Cristo, los judíos, los israelitas, ni siquiera conocían la palabra Satanás. La palabra Satanás es introducida en la Biblia cuando ellos vienen de la deportación a Babilonia. Porque en Babilonia es que conocen a Zoroastro, conocen el zoroastrismo. Y esa religión sí conocía el término o nombre Satanás. Recordemos que, por ejemplo, en el libro de Samuel, cuando se narra la historia del censo en Israel, se dice que Jehová incitó a David a hacer un censo. Jehová incita a David porque estaba encendido en ira contra el pueblo y buscaba ocasión para castigarle, para traer, ustedes saben, castigo, destrucción, desgracia. Incita a David a hacer un censo, el cual era un pecado. Cuando vienen de la deportación de Babilonia, el escriba llamado Esdras, que es quien escribe los libros de crónicas, Esdras, en sus cartas, en sus libros, está primera y segunda, en sus libros, Esdras escribe esa misma historia, pero en lugar de decir que Jehová incitó a David, dijo Satanás. Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David para que haga un censo.
Es decir, que de fuente segura se sabe que esa palabra, Satanás, la traen los judíos desde Babilonia. El libro de Job se escribe luego que vienen de la deportación de Babilonia. Bien, algunos judíos dicen lo escribe Moisés. Otros judíos dicen no. Se escribe luego de la deportación a Babilonia. Pero todos están de acuerdo en algo. Es una obra literaria que incluye varios géneros literarios. No es una historia real que aconteció. Eso entienden la mayoría. Y les voy a poner un reto. Busquen en cualquier libro, enciclopedia, busquen en internet alguna referencia a Job fuera de la Biblia. No aparece. Son muchos los hechos, las historias que están en la Biblia, que otras fuentes que nada tenían que ver con Israel o con Judá, narran esas mismas historias desde sus puntos de vista, pero narran el mismo hecho, el mismo acontecimiento. Pero el libro de Job no aparece en ningún otro lugar, no hay referencia fuera de la Biblia histórica, literaria, de ningún tipo acerca de Job. Job se entiende que fue una obra literaria. No sabemos el por qué, cuáles fueron las razones por las cuales la incluyeron en la Septuaginta. Es incluido en la Taná, es incluido en el Antiguo Testamento. ¿Por qué está en nuestra Biblia? No sabemos las razones, pero lo que sí estamos seguros es que no hay pruebas de que esa historia en verdad sea real, que eso haya sucedido. Bien, como soy un ser humano que comete sus errores, un ser humano al cual la memoria le falla, aprovecho para introducir acá un dato de mucha importancia que se me olvidó incluir. Y es, muchos judíos al día de hoy consideran el libro de Job como una gran blasfemia contra su Dios. Por la forma, por lo que se narra en este libro, ellos consideran que ese libro, más que una gran obra literaria, es una gran blasfemia contra su Dios. Dígase contra Jehová, Jehová o Yahvé, o el nombre que sea que ellos quieran decir que es el nombre de su Dios. Antes de concluir este video, Dios no tiene ninguna necesidad de probarle nada a nadie, mucho menos de andarle presumiendo al diablo que fulano de tal, su siervo, es fiel. Eso no coincide. Un Dios justo, un Dios de amor, no te va a quitar a tus 10 hijos todas tus propiedades y hasta tu salud para mostrarle de que algo al diablo. Eso es mentira. Así que, lamentablemente, porque posiblemente tú pienses que todo lo que está en la Biblia sí sucedió. Pero déjame decirte algo. Tú no decidiste cuáles libros iban a estar incluidos en la Biblia. Tú no sabes cómo se conformó la Biblia. Varón, recuerde, Dios inspiró a las personas que estaban formando a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana reunidos en el Concilio de Nicea para elegir los libros que iban a estar ahí. No, eso está difícil. Porque tú quizás eres evangélico y me vas a decir que la Iglesia Católica es la gran ramera, la sinagoga de Satanás. La iglesia de Pérgamo, la de Apocalipsis, que se casó con el Estado. Que ahí mora Satanás. Y todo cuanto ya sabemos de la Iglesia Católica. Entonces me vas a vender la idea de que esas personas, cuando estaban reunidos ahí, manipulando la Biblia para poner lo que les venga en gana, eligiendo los libros que iban a poner, mandando a quitarle los signos vitales a personas que se oponían, quemando libros que no le eran favorables, agregándole versículos a la Biblia, que esas personas estaban inspiradas por Dios. No, mi hermano. En la Biblia sí hay muchas cosas inspiradas por Dios, pero hay mucha manipulación humana. Jesucristo te lo dijo claro.
y hablaba de la Septuaginta, hablaba de la Taná, hablaba de lo que ellos conocían como las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. No le dijo escudriña las Escrituras porque en ella está la vida eterna. No. Le dijo porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. No sé si me entienden. Hay misterio. Esto está difícil. Esto está difícil. La Biblia tiene la palabra, el mensaje de Dios. La Biblia también tiene manipulaciones humanas. La Biblia, no solamente Dios inspiró a personas para que escriban. En la Biblia hay relatos que son inspirados por fuentes que no vienen de Dios. El libro de Job, no sé quién lo escribió. Se dice que por la forma de redacción, de escribir, participaron al menos 3 autores durante alrededor de 200 o 250 años. O sea, no se compuso de inmediato. Un autor lo llevaba hasta ciertos capítulos, lo agarraba otro, y así sucesivamente. Fueron desarrollando ese guión, esa historia, al paso del tiempo. Bueno, hasta acá este breve video. Cualquier cosa me excusan. Me despido como siempre. Bendiciones de lo alto.